Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otro domingo con ustedes, otro domingo con la Biblia en la mano. Lo que ven aquí detrás mío es el monte Tabor en la Baja Galilea. Un monte que en sí fue sagrado desde el día que nació. Los cananim, los cananeos, realizaban allí sus cultos. Pero este monte se hizo famoso, o por lo menos importante, en el pueblo elegido, cuando hubo una guerra entre la profetisa Dvora y Barak ben Abinoam, que vinieron hasta aquí y combatieron contra el ministro de ejército, que se llamaba Sísara, que pertenecía al ejército de Yavin. Pasaron los siglos y los hermanos cristianos pasaron a considerar este monte como sagrado cuando Jesús subió hasta arriba. Él solía subir mucho y ahí él hizo su transfiguración. Se encontró con Moisés y se encontró con Elías. Y según los evangelios, aunque en los evangelios no dicen que fue en el monte Tabor, pero hay una fe y una tradición tan fuerte que data del siglo III que se puede decir hasta que es realidad. Estoy con el grupo que suelo pasear y suelo hacer el Sendero de Israel. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer otro trazo del Sendero de Israel con toda la gente que está aquí comiendo. Vamos a subir al monte y yo voy a aprovechar que estamos ahí paseando para seguir contándoles sobre la historia de este hermoso monte. Síganme. Me olvidé de decir gracias a Yair que me está filmando, un amigo del grupo. Todá, Yair. Esta es la gente, el grupo, estamos preparando las barrigas porque tenemos una gran escalada y un gran paseo después arriba. Todá. Amigos, el día que quieran ser youtubers, hagan lo que hace la mayoría de ellos y no me imiten. La introducción del video es solo al final. Es que no es la primera vez que digo algo al principio y en camino me doy vuelta. O porque una vendedora de empanadas me para, o porque, como en este caso, mientras escalábamos el monte, un profesor de historia nos dio una clase magistral. Y antes de olvidarla, preferí transmitirla ahora, ya que no tomé nota y podría olvidarla. Ya estamos descansados, nadie está fatigado y podemos recorrer la cima de este maravilloso monte. Pero en vez de hablar solo del mismo, como les dije al principio, voy a hablar de otro tema, un tema que pienso usar en el título del video. Jesús versus Moisés, o algo por el estilo. Quien nos acompaña en este tramo del Sendero de Israel es esta persona de azul, el profesor Jacob Yuval. ¡Wow! Con cuántos ruidos de estas motos. Él nos empezó contando que hace unas semanas se sintió en Israel y más específicamente en Jerusalén tensión, ya que había sido la primera vez en 30 años que Pesaj de los judíos, Semana Santa de los cristianos y el Ramadán de los musulmanes cayó en la misma fecha. Y si entre judíos y musulmanes los festejos, entre comillas, fueron violentos, entre judíos y cristianos hubo una competencia oculta respecto a la última cena como en los últimos 2000 años. Interesantísimo. Esta persona nos contó que las similitudes entre las costumbres de Pesaj y Pascua comienzan en el nombre mismo, pero siguen hasta desterrar un viejo conflicto, una vieja lucha entre el judaísmo y el cristianismo. Un conflicto que se puede ver muy claro en la Haggadah. Recuerden esta palabra porque es aquella lectura de los judíos durante la primera cena de Pesaj y la voy a repetir mucho. Ella fue escrita según sus estudios para competir con la historia de la crucificación de Yeshua, de Jesús. Su investigación científica llegó a la conclusión que nosotros, los judíos, creemos que la Haggadah de Pesaj es la historia de la salida de Egipto y la redención. Una trama simple, tan simple que hasta los niños la entienden. Una lectura o una narración que no hay cosas ocultas en la misma, o algo que nos haga pensar demasiado. Y eso es lo que le hace justamente interesante para ver esta historia desde otro ángulo, nos dijo el profesor. Un punto relacionado a la competencia que muestra otra realidad y ofrece otra verdad. ¿Cuál? Que detrás de las costumbres de la fiesta hay una rivalidad ideológica entre ambas religiones para ver quién santifica más esos días de abril.
Amigos, no les digo nada de la vista porque cualquier cosa que agregue le voy a hacer daño. Los ojos hablan por sí solos en este paseo. Solo les digo que debajo de este monte está el valle Jezreel y allí en la cima de esa montaña, a unos 8 kilómetros, está Nazaret o Nazaret. Es entonces lógico pensar que Yeshua podía venir hasta aquí, desde Nazaret, cuando se le antojaba, de chico, de adolescente o de adulto. Pero eso se los contaré más tarde. El punto de partida de ese pensamiento del profesor, pensamiento conspirativo, está relacionado con el contenido de Pesaj y Pascua. Y además por la fecha en la que ellas se festejan. La Pascua no se festeja el mismo día del año como todo el resto de fiestas cristianas. La intención de ellos es empañar o difamar la relación de esta fecha con el pueblo judío. Si vamos más lejos, la trama se ve aún más interesante. El cristianismo antiguo festejaba la Pascua el mismísimo día que los judíos festejaban Pesaj. ¿El motivo? La idea principal de Pascua sucedió la noche de Pesaj. Yeshua era un judío practicante, por si hace falta recordarle a alguien. Es por eso que los primeros cristianos quisieron conservar la fecha exacta y si pensamos en eso ellos tenían que esforzarse mucho, ya que nuestro calendario no es matemático y sigue el ciclo lunar. Pero ellos estaban dispuestos a ir con la cuenta judía, pagar ese precio, por decirlo de una manera, para que su fiesta caiga justo el día establecido en la Torá, el 15 del primer mes, cuando hay luna llena. Como es sabido, ellos recuerdan ese día la crucifixión y la resucitación de Yeshua. Según el profesor Yuval, la narrativa del Éxodo en la conciencia judía y cristiana es tipológica y no es histórica. Ella viene a enseñar acerca de la segunda redención, aquella que ya vino según el cristianismo y aquella que aún no según el judaísmo. ¿Qué leemos los judíos esa noche en la Hagadá? Todo es alrededor del profeta Elías y no de Moisés como solimos creer. Dejamos la puerta abierta para que Elías regrese, le servimos vino, hay una silla vacía solo para él en la mesa. Todo está relacionado con Egipto, pero desde lo que vendrá, no desde lo que fue. Moisés no es nombrado en la Hagadá una sola vez. Y les cuento que a partir de aquí empezó a haber un poco de furia en el ambiente mientras escalábamos, cuando el profesor resumió la fiesta en pocas palabras. Los judíos no estamos interesados en la historia de la fiesta, solo en la parte misionera, del Mashiach, del Mesías. Es una fiesta de expectativa a la redención y aquí hay una gran disputa, nos dijo. La controversia es sobre la cuestión de cuál es la historia y qué lecciones religiosas se deben extraer de ella. Hay que saber que la Hagadá y la fiesta de Pesaj nació en el judaísmo por medio de los sabios después de la destrucción del templo. Ellos habían formado el judaísmo luego de la destrucción como una antítesis del cristianismo. La visión predominante en el estudio ve al judaísmo como religión madre y al cristianismo como religión hija, mala, rebelde. Eso en nuestros ojos, por supuesto. ¿De qué manera? Él dijo que el judaísmo de los sabios es un producto del judaísmo bíblico igual que el cristianismo, pero que estas son dos formaciones diferentes que se refieren a la Biblia como un libro sagrado. Una creó la Torá oral, los judíos, y nuestros hermanos, el Nuevo Testamento. Ellas eran dos religiones hermanas y como en toda familia hay peleas, hay también aquí celos, odio, imitación. La Pascua es solo un gran ejemplo de eso, nos dijo, porque es un lugar donde la ideología y el tiempo se encuentran, chocan. Si analizamos el tema, en realidad Pesaj y Pascua es una fiesta que se festeja la misma noche y se relata la misma historia. Solo que cada lado cree que es la continuación del éxodo de Egipto y narra su redención. Y es obvio entonces que cada religión intente atraer a más fieles o que quiera conservar a los que ya tienen por medio de su narrativa. Los cristianos con el retorno de Jesús y los judíos con el Mesías que aún no vino. Y de ser así, es obvio que aquí se creará una contradicción. Es aquí cuando la comunidad judía relata el éxodo y los cristianos la crucifixión. Ambas narrativas se basan en el éxodo porque los cristianos ven a Jesús como el sucedor de Moshe, de Moisés, y los judíos decimos que nadie lo sucedió.
Esto se relaciona con la parte de la Hagadá que leemos. Nosotros decimos yo y no un ángel, yo y no una resina. Estas palabras encarnan el deseo de neutralizar el papel de un salvador humano a través de la lectura de la Hagadá. Luego nos trajo más ejemplos con cosas parecidas entre ambas religiones y ambas tradiciones. Por ejemplo, el pan ácimo o el pan de pobres, la matzá. Otro ejemplo es que nosotros leemos en la Hagadá Kol Dichfin Iten Beyuchal, es decir, invitamos a comer a cualquier judío. Y es justamente lo que había dicho Jesús la última cena, pero con un pequeño cambio según el Evangelio de Mati. Él dijo algo así como coman, beban, y agregó, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Él no solo que los invitó a comer, sino que les dijo de que vean el pan como símbolo de aflicción, angustia y miseria. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que el pan simbolizaba su sufrimiento porque dentro de un rato lo iban a crucificar. Los judíos aprendimos que hay que comer matzá en Pesaj, el pan ácimo, porque la harina no había alcanzado a leudar y por eso la matzá para nosotros simboliza la redención. Algo que aún no llegó. Pero en la Hagadá hablamos del pan de pobres relacionándolo con el sufrimiento. De verdad suena raro de que nosotros comamos matzá porque no tuvieron 17 minutos para poder hacer pan y salir tan rápido del éxodo. Es medio una contradicción porque nosotros sabemos que nos tomamos el tiempo que quisimos para salir de Egipto, tuvimos tiempo incluso para saquear a los pobres egipcios. Pobres. Pero bueno, nosotros continuamos con la tradición. Es por eso que en la Hagadá hablamos del pan de pobres relacionándolo con el sufrimiento. El profesor nos dijo que no es un invento, que esto fue tomado de Deuteronomio, pero que no en vano tomamos esa oración de Deuteronomio. Era para justificar dentro de la Hagadá y para simbolizar que pasamos del sufrimiento a la redención. Y ese es un denominador común con el cristianismo. La crucifixión de Cristo, de Yeshua, es también sufrimiento en el camino de la redención. Interesante, ¿verdad? Luego nos contó sobre la misa católica. Él dijo que es una reconstrucción de la última cena, que el cura toma el pan y el vino, cuando el pan es un pedacito de matzá, de pan ácimo que no leudó, nos contó. ¿Qué vemos acá entonces? Que el pan sagrado de los católicos es lo conocido por los judíos como matzá. Y todo eso agudiza la competencia encubierta entre la noche de Pesaj para los judíos y la última cena para los hermanos cristianos. Y fue ahí cuando el profesor nos preguntó y nos explicó dónde comenzó todo. Los judíos creemos, y aclaro, solo los judíos creemos, que todo es porque el judaísmo fue siempre una amenaza para los cristianos. El profesor nos explicó todo lo contrario, que todo es así y así pensamos y así nos enseñaron a pensar porque el cristianismo era y es aún hoy una amenaza para el judaísmo. La percepción predominante entre nosotros, los judíos, es que nunca estuvimos realmente interesados en el cristianismo y que le somos hasta ahora bastante indiferente a su narrativa. A nosotros nos educaron que para los ojos de los hermanos cristianos la historia es otra. Dios envió un ángel llamado Moisés, un judío hebreo, y luego envió un Salvador por segunda vez. ¿Y qué hicimos los judíos? Según ellos, lo negamos y lo matamos. El solo hecho que los judíos negamos los evangelios de Jesús es una amenaza para ellos, creemos nosotros. A sus ojos, los judíos negamos el Mesías y negar la narrativa cristiana es una clara amenaza. Y por eso nos copian, nos imitan o tratan de convencernos. Y quiero decir algo, incluso aquellos que le discutimos todo el camino al profesor, no podemos ignorar más las similitudes entre las dos tradiciones festivas. ¿Por qué la mayoría de nosotros no somos conscientes de esto y ciertamente no lo abordamos? El profesor nos explicó que la razón de esto son las circunstancias políticas, sociales y religiosas. Pero él también dijo que ahora que tenemos un país donde los judíos podemos hablar libremente, podemos decir esto y no nos van a lapidar, hay que replantearlo. En el pasado, dijo, estas eran cosas por las que el silencio era lo mejor que uno podía hacer. Ya no más, concluyó. ¿Qué me dicen?
Listo, amigos. De lo que les quería contar lo haré dentro de la basílica, en otro video. Y si les sonó raro que un grupo de tantos judíos estemos paseando y hablando de temas como estos, del cristianismo o del catolicismo, están equivocados. No les tiene que sonar raro, porque en Israel solemos hacer esto y mucho. Con esto quiero decirles que antes de juzgar, tengan en cuenta que solo gente con una identidad fuerte se puede dar estos lujos. Tengan en cuenta esto antes de juzgarnos, tanto cristianos como judíos. Feliz día a las mamás que están mirando el video y hoy festejan el Día de la Madre en muchos países del mundo. Shalom, amigos.